Continuamos con nuestra clase desarrollando en Windex 24 el proyecto Bancos. Para el efecto, abrimos nuestro proyecto. Busco menú principal. Abro el menú principal y selecciono registrar movimiento bancario. Presiono F2, me muestra que cuando el usuario clica sobre registrar, él va a abrir este programa WinTable Bancos Movimiento. F2 me muestra aquí abajo mostrar elemento y aquí tenemos 4 controles de tablas: la tabla banco, tabla agencia, tabla de cuentas corriente y la tabla que actúa sobre movimientos de la cuenta corriente. Cuando se clica en incluir, llama un formulario que se llama Win de ventana, Form de formulario y el nombre del archivo sobre el cual actúa el formulario, cuentas corrientes, movimiento, y le pasamos 2 parámetros. El primer parámetro, titular de la cuenta corriente, separado por la coma. El segundo parámetro, le pasamos el ID de la cuenta corriente. F2, muestro el elemento y me abre esta pantalla. ¿Cómo recibe los parámetros que se le pasa a este formulario? Seleccionamos todo el objeto, código, y aquí en Procedure tenemos cuentas corrientes, movimiento. El titular lo recibe y lo carga dentro de una variable denominado stitular, S de string o de texto, y la otra variable NID cuenta corriente. El stitular carga a la variable de edición denominado titular, que corresponde a este EDT titular, y el NID cuenta corriente sirve para leer la cuenta corriente de tal manera a sacar algunas informaciones. Hice un espacio en este lugar para que se ponga la moneda de esa cuenta corriente seleccionada. Venimos en creación, edición. Debemos, cuando vamos a crear la edición, saber si va a ser una edición numérica o una edición de texto. La denominación de moneda, por supuesto, está en formato texto. Control Shift C y copio ese formato en este nuevo control. Selecciono, entro en su descripción. La primera cosa, modifico el nombre de esa edición. Le voy a llamar moneda. Y el título es lo que el usuario va a estar visualizando en su pantalla. También le voy a poner la palabra moneda. El tipo es texto. La máscara trae por defecto ninguno. Voy a colocar que me muestre todo en mayúscula. Ok. Una vez que termino, achico un poquitito y llevo a su lugar. Esto
Esta edición tenemos que cargar nosotros vía programación y no tiene que estar modificando el usuario. Entonces entramos en el interface de gráfico y clicamos que es de solo lectura y no permitimos que pase por medio de la tecla Tab. Vamos a probar a ver si qué es lo que nos muestra. Ejecuto, incluir, ya me traes que es guaraní. Me muestra el texto guaraní. ¿Cómo supo qué es lo que debes cargar? Entramos y revisamos el NID cuenta corriente, leemos del archivo cuenta corriente donde se tiene la moneda y agarramos el ID de la moneda para leer la moneda utilizando la llave moneda ID. Y por supuesto cargamos la denominación de la moneda en EDT moneda. Por eso en este lugar me muestra guaraní si la moneda es guaraní. Otro detalle que me falta en este formulario es especificar el beneficiario de esta cuenta, mejor dicho, del cheque librado, y solamente tiene que mostrar cuando es cheque. Entonces en este lugar voy a colocar beneficiario. Para ese efecto yo debo pedir la cédula de identidad del beneficiario. Venimos en entrada, cédula de identidad es número, entonces clico, agarro el número, ubico, voy a copiar la propiedad y entro a editar las propiedades de esa edición. EDT cédula. Y acá lo que el usuario va a estar viendo en su pantalla. Me dice que un tipo numérico y esta es la cantidad máxima de cédula que va a aceptar nuestro sistema. En este caso tenemos más de 9.999.999.999, es decir, una impresionante cantidad de número de cédula, que en Paraguay por en cuanto llega apenas a 8 millones de número de cédula. Lo dejamos así. Cuando clica, o sea, cuando el usuario digite en este lugar el número de cédula, nosotros debemos buscar el número de cédula en la cédula de nuestros archivos. Entonces clico botón derecho, entro en el menú emergente y cuando sale le coloco para que lea buscando el primer registro del CI utilizando el número de CI que el usuario digitó y se cargó en EDT cédula. Por supuesto, puede ser que encuentre la cédula de identidad o no encuentre. Entonces necesitamos colocar si existe, si hphone CI, y así que encontró. Entonces debemos cargar el nombre del que tiene ese número de cédula. Para ese efecto debo crear aquí una edición de solo lectura. Vengo en entrada, selecciono el texto simple, largo en este lugar,
copio la propiedad de esta edición, agrando, entro en la propiedad y la primera cosa, el edit text que él trae por defecto, debo colocar lo que va a contener ese campo: nombre del beneficiario. Y acá el texto, que es lo que está mostrando en este lugar text, debo colocar lo que yo quiero que vea el usuario: nombre del beneficiario. Y selecciono la máscara de todo mayúscula como máscara de entrada y de salida. Pero este no se puede modificar. Si existe, tiene que, por supuesto, mostrar el nombre completo del usuario, del beneficiario. Entonces yo debo colocar de solo lectura. Para ese efecto venimos en interface gráfico, marcamos solo lectura, que no pueda acceder por medio de tabulación, y ya está. Vamos a testar. Entro en el código, busco, edit, nombre del beneficiario, le asigno el nombre del CI, sumándole el nombre el apellido que tenemos en CI. Vamos a ejecutar para ver un pequeño problemita haciendo así directamente. Ejecuto, incluir número de cédula. Voy a colocar mi número de cédula 583-275. Me muestra. Se dan cuenta ustedes que me muestra el nombre y montones de espacio en blanco y luego el apellido completo. Yo debo eliminar este espacio que sobra. ¿Cómo se elimina el espacio en blanco? Entro en el código. Aquí en la asignación del nombre pongo que no quiero espacio. Entonces le escribo no space nombre, y tampoco en el apellido yo quiero el espacio. Vamos a ejecutar de nuevo para ver otro inconveniente que necesitamos resolver. Incluir 583-275. Me quitó el espacio en blanco, pero me juntó totalmente el nombre y el apellido. Entonces debo agregar un espacio en blanco aquí entre el nombre y el apellido. Utilizo el signo más para concatenar, para unir, y le agrego el espacio en blanco. Ejecuto, incluir 583-275. Ahí ya queda correctamente. Como tarea, quiero dejarle a ustedes para que este beneficiario pida solamente en el caso de que el tipo de movimiento sea cheque emitido. Es decir, esto tiene que entrar escondido, y cuando selecciona cheque emitido y sale de ahí, tiene que mostrar, así como mostró acá el número de cheque, el número de débito, el número de cédula y el nombre. Si es depósito, no existe beneficiario, entonces tiene que estar escondido. Eso queda como tarea. Aquí vamos a agregar un botón para que el usuario pueda buscar por nombre
el número de la cédula de beneficiario para facilitar la captura de datos. Abrimos nuestro formulario y agregamos el botón de navegación en este lugar. Entramos en su propiedad y en interfaz gráfico colocamos que no se va a acceder por medio de tabulación, sino solamente cuando clica. El usuario tiene que clicar sobre ese botón para ejecutar una función. Entro, selecciono código, si se abre Win Visión CI, ya me marca que yo no tengo Win Visión CI, entonces necesitaría hacerlo. Si abre, entonces yo voy a cargar el EDT en cédula es igual a CI, número de CI, y EDT, nombre del beneficiario de la cédula, agarro el nombre, en este caso el nombre completo que tengo grabado ya en la cédula. Seguidamente debemos hacer esta visión. Venimos en ventana, nueva ventana, seleccionamos visión 2 veces y ahí tenemos que saber esa visión sobre qué tabla. Aquí ya nos está indicando la tabla sobre la cual actúa esta visión. Seleccionamos el CI, siguiente, y yo no necesito ver el ID, no necesito ver el apellido, el nombre, ni la dirección, fecha de nacimiento hasta puedo mostrar, ¿verdad? Y el nombre completo. Siguiente, 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 y ahí ya tenemos en elaboración Win Visión CI. Termino y va a desaparecer el error. Aquí ya me trae el contenido de la cédula, fecha de nacimiento completo, achicamos, llevamos hacia la derecha. OK significa elegir, entonces voy a modificar el texto de OK y coloco elegir. Cancel es cancelar, y si vamos a permitir que agregue por aquí la cédula, no vamos a permitir que agregue, entonces eliminamos ese botón. Ejecutamos nuestro programa, entonces pongo en incluir, clico en este botón y me trae el contenido de la cédula. Aquí aparece una pequeña lupa, escribo mi nombre, y ya me va encontrando ahí Mancuello. Cuando escribo ya se posiciona sobre Mancuello. Elegir, y me lleva por supuesto el número de la cédula y el nombre completo. Con eso terminamos la parte de mejoramiento de formulario del movimiento de cuenta corriente. Seguidamente le voy a mostrar
cómo usted tiene que importar la cédula de identidad que le paso. Ejecuto el HFSQL. Busco la base de datos y por supuesto aquí yo ya tengo dentro de MXRoot la cédula. ¿Cómo incorporar la cédula dentro de MXRoot? En primer lugar, usted tiene que descompactar dentro de esta carpeta. ¿Dónde se encuentra esa carpeta? Su Windows, yo estoy utilizando el Total CMD, está configurado para que me muestre en pantalla los archivos ocultos y los archivos de sistema. Ustedes van a usar el explorador de Windows, tiene que entrar en vista y hacer que muestre los archivos ocultos. ¿Por qué? Porque la base de datos está escondido dentro de Program Data PCSoft. Tiene que ir entrando. Como yo tengo la 26, me tiene cargado en la raíz PCSoft HFSQL servidor base de datos MXRoot. En esta carpeta usted tiene que copiar este archivo que le envié a ustedes. Una vez copiado, necesitamos importar dentro de nuestro sistema. Venimos entonces, abrimos análisis. Yo ya tengo importado y voy a eliminar para mostrarle cómo se hace. Selecciono análisis y selecciono el botón importar. Selecciono la primera opción y me abre varios tipos de base de datos. Uno tiene que saber en qué formato tiene la base de datos. Yo tengo en el formato de HFSQL, entonces selecciono My Cédula, que se va a conectar. Si yo no tengo esto, por supuesto tengo que definir. Voy a definir. Al definir solicita el nombre del servidor. El de ustedes es localhost. El mío se llama justamente servidor. Una vez colocado, siguiente, nombre de usuario. El de ustedes es admin sin contraseña. El mío también es servidor y tiene contraseña. Siguiente. Y me muestra toda la base de datos que yo tengo disponible. Por supuesto, MXRoot es lo que yo necesito. Me conecto y ahí voy a colocar el nombre de mi conexión. Como ya tengo My Banco, entonces coloco directamente banco. Aquí selecciono, me está mostrando que también hay root y cédula. Yo le pasé solamente cédula. Pasamos a la otra pantalla, en el otro recuadro, siguiente, y ya tenemos incorporado la cédula de identidad dentro de nuestro sistema, que está aquí. Podemos revisar los ítems que tiene. Tiene el ID, que es automático, número de CI, apellido, nombre, la dirección, fecha de nacimiento y nombre completo. Realizado esto, grabo, sincronizo para que me lleve dentro del sistema. Y ahí ya tengo incorporado la cédula.
Con esto entonces finalizamos nuestra clase de hoy.